Bueno, yo ahora te invito a que te quedes porque ya has hablado de que desde ayer hay que usar las mascarillas en los centros sanitarios y es que, Julia, es verdad que tenemos el pico de enfermedades respiratorias muy alto. Sí, yo creo que antes de planificar las vacaciones de verano vamos a planificar cómo salir de la gripe, el COVID, etcétera, y luego ya planificamos. Bueno, pues nos acompaña hoy Ángel Gil de Miguel, él es epidemiólogo y ha estado muchas veces con nosotros en Estando Contigo. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias. Nos vemos después de la pandemia, que es un gusto también vernos en otro contexto. Y también la doctora Rosa María de la Cueva, ya médico especialista en medicina familiar y trabaja aquí en el Hospital Quirón de Toledo. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un placer tenerte en el programa. Bueno, pues lo primero de todo que os quiero preguntar. Hay una palabra que se está poniendo ahora de moda y creo que necesita una aclaración. ¿Habrán ustedes escuchado hablar ahora de la tripledemia? Porque como tenemos gripe A, gripe B y COVID, pues es como que tenemos una triple epidemia. ¿Esto es así? Bien, habitualmente es verdad que hay una serie de virus que circulan con mucha frecuencia justo cuando empieza el invierno, ¿no? A estos virus que teníamos de forma convencional se incorporó en el año 2020 el SARS-CoV-2 y por lo tanto pues ya se ha unido a este grupo y pues hablamos de la presencia de 3 virus. Llamarle tripledemia y demás, bueno, pues es una forma quizás de agrupar o de definir para no hablar de tantos virus, ¿no? Lo que sí es importante decir es que tienen comportamientos un poco diferentes, ¿no? Ahora vamos a analizar esos comportamientos, pero también es importante que mandemos ese mensaje tranquilizador a la población. Sí. No estamos en una situación tan diferente como hemos estado otros inviernos. No, vamos a ver, lo que está clarísimo es que efectivamente esta tripledemia, como la estamos llamando, que es esa combinación, que es un término que utiliza los medios de comunicación, pues efectivamente hacen referencia gripe, COVID, SARS-CoV-2 o el virus respiratorio sincitial, ¿no? Porque dentro de la gripe estamos viendo la A y la B, pero bueno. Y lo que está claro es que no deja de ser una secuencia estacional que se viene dando a lo largo de todos estos años. Hemos tenido una pandemia por COVID, la gripe se ha visto disminuida, esos picos estacionales que empiezan ya en otoño, invierno y demás, pero su comportamiento, sobre todo este año, es que ha habido un pico un poco más grande de gripe A y entonces realmente ha sido lo que ha potenciado pues, esa secuencia estacional que varía en función de cada año. Por lo demás, pues no hay que alarmarse. Quiero decir, los medios, los centros sanitarios, hospitales y demás. Estar ante un invierno como el invierno de 2018, pero sin COVID, que entonces todavía... Perfectamente. O estaba o no lo conocíamos. Yo diría que incluso, fíjate, más cerca, con la temporada 19-20. La temporada 19-20 en gripe, que hablamos siempre de epidemia estacional, la definimos desde el 21 de diciembre hasta el 31 de marzo del año siguiente. Y eso es importante que lo digamos también porque eso significa que todavía nos podemos vacunar, porque si hay algo que sí que hemos notado, que habéis notado vosotros, los especialistas, es que se ha vacunado menos gente. De la gripe, bastante menos que otros años. Bueno, es verdad que cuando surge justo en la temporada 19-20, cuando llega la situación del SARS-CoV-2, de la pandemia de COVID, hay un aumento de la vacunación y se vacunó más gente. Pero las cifras que tenemos de vacunación antigripal son las que tenemos habitualmente, que rondan en torno a un 60%. La recomendación que se hace desde el punto de vista del Ministerio y la propia Organización Mundial de la Salud es que en los mayores de 65 años lleguemos al 75%. Siempre nos quedamos cortos. Siempre nos quedamos cortos, por eso insistimos que hasta el 23 de marzo podemos ponernos la vacuna de la gripe. Y si ustedes conviven con personas que tengan algún tipo de patología y necesiten estar cuidadas, pues por favor pónganse la vacuna, es muy importante. También ha funcionado muy bien esa vacuna en los más pequeños que introducíamos este año como novedad, de 0 a 5 años. Y también tú me decías, por ejemplo, doctora, que habéis notado que hay menos ingresos este invierno. Con respecto al virus respiratorio sincitial, que es otro de los virus que aparecen ya en la época otoñal y van progresando a lo largo de la temporada, la vacunación ha sido efectiva. Hemos visto muchos menos ingresos a nivel de planta y en UCI, en niños, en bebés y en neonatos, y ha afectado un poquito más a niños más mayores, pero bueno, ha sido algo un poco más... Pero es lo mismo de una bronquiolitis en un bebé chiquitín que una bronquitis en un niño mayor que ya tiene más defensa, por eso es importante la vacunación. La vacunación. Claro, estamos con este cóctel de características de este invierno
Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué se saturan tanto las urgencias? ¿Por qué vemos esas colas? ¿Por qué vemos, y si estamos todos asustados, virus respiratorio? ¿Qué está pasando? ¿Demasiada información? Es que ¿Una realidad? antes de la pandemia, ya digo, la temporada 18-19 o la temporada 19-20 y todas las anteriores, siempre, como sabíamos que la gripe, la epidemia estacional iba a llegar a finales de diciembre, la mayoría de las consejerías y la mayoría de los hospitales tenían preparada una estrategia de refuerzo sanitario para atender toda esta situación, ¿no? Y esto quizás, el hecho de que en los 2 años anteriores no hayamos tenido ningún pico tan alto... Falta de previsión, un poco podemos falta de previsión, tal vez haya habido, ¿no? Pero pasa todos los años y tenemos que saber que es eso, que es una epidemia estacional y que está ahí todos los años. Y que todos los años hay que tener previsto ese los gerentes de hospitales ejército, digamos de alguna manera, de profesionales para poder atender más enfermos que seguramente que se van a contagiar de la gripe. ¿Cómo nos tenemos que manejar nosotros cuando tenemos síntomas? Porque a veces estamos un poco confusos también, el bombardeo de información de que tienes, hazte el test, no te lo hagas, y nos volvemos un poco locos. A ver, cuando tenemos síntomas, ¿tenemos que hacernos un test? A ver, vamos a ver, yo creo que es muy importante el tema de, sobre todo, síntomas leves, autodiagnóstico, precisamente por esa saturación que estamos viendo. Y hablamos también de la autobaja con esto del auto después. Del autodiagnóstico. Entonces, el autodiagnóstico para síntomas leves es importante reseñar cuáles son esos síntomas y que la población lo sepa. Quiero decir, síntomas comunes prácticamente en este tipo de afecciones no complicados pueden ser una fiebre de 24-48 horas que cede con antitérmicos. Eso, pues una fiebre normal, una tos, un malestar general, congestión nasal. En ese caso no tendríamos que ir, doctor, a urgencias. A ver, no son cosas que se complican. Exactamente. Esto es autodiagnóstico. ¿Cómo trataríamos? Y ahí nos quedaríamos en nuestra casa sin ir al hospital y tampoco iríamos a trabajar. ¿Vosotros, los médicos, qué opináis? A ver, en me este voy tipo... con mi mascarilla si me encuentro medianamente bien. Vamos a ver, efectivamente, si usamos la mascarilla hemos dicho que era nuestro método de barrera. Hoy por eso no hoy, hubo tanta gripe hace 2 años. Efectivamente, has comentado lo de la autobaja, por no mezclar ahora temas, pero la autobaja a día de hoy es algo que se está valorando. En otros países sí que efectivamente existe, porque es una declaración responsable de tu estado de salud en determinado momento, que serían esos 3 días. En España a día de hoy todavía pues no se ha aprobado como tal, pero sí es cierto que el hecho de que una persona tenga síntomas leves, donde no existan, como si vamos a hablar ahora, de los síntomas graves, que son los que nos tienen que llevar a asistir a que nos vea un médico en un hospital, en una urgencia hospitalaria, los podemos paliar con antitérmicos de venta libre, algún antihistamínico, algún mucolítico de venta libre en el hospital, perdón, en farmacias, que eso pues nos va a ir paliando esos síntomas, ¿no? Como toda la vida. Ahora, si aparecen efectivamente esos síntomas graves, como puedan ser dificultad respiratoria, fiebre que no cede después de 3 días con antitérmicos, mareos, náuseas, sensación de debilidad en algún miembro, dolor torácico, sobre todo dificultad respiratoria, porque está habiendo también casos de broncoespasmo, pues ahí es donde tenemos que ir de inmediato a nuestros centros, tanto sanitarios de atención primaria como centros hospitalarios para ser valorados. O sea, ahí es cuando claro que también tenemos que hacer nosotros esta declaración responsable, igual que la hacemos para decidir no ir a trabajar, pues también nosotros tenemos que ser consecuentes y no acudir a una urgencia si los síntomas vemos que ceden después de tomar los medicamentos que nos hemos tomado toda la vida, que ahora se llaman PAL y otros se llaman PIL, pero que al final son todos los mismos. Es lo mismo. ¿Nosotros podemos tener varios virus a la vez, Ángel? Sí. Es decir, puedo tener, claro, pues entonces volvemos a los test locos. ¿Podemos tener gripe A y puedo tener COVID? Sí, hay un aspecto muy importante, apuntaban antes, del virus respiratorio sincitial. Y es verdad que el virus respiratorio sincitial suele empezar un poco antes, su onda epidémica, suele empezar en otoño, ¿no? Y bueno, pues eso hace que a lo mejor circula el virus respiratorio sincitial y cuando ya está bajando empieza a aumentar la gripe, ¿no? Una cosa muy importante, el SARS-CoV-2 circula todo el año. Ese está con nosotros todo el año. Vino para quedarse. Eso es, vino para quedarse. Pero podemos tener coinfecciones perfectamente de más de uno de estos virus de forma simultánea. ¿Qué va a hacer? Pues que evidentemente nuestra sintomatología vaya a parecerse más a una sintomatología un poco más grave. ¿Qué ventaja tenemos con las vacunas? Pues con las vacunas lo que estamos evitando, tanto con la gripe como el COVID, es las formas graves de la enfermedad y evitamos la hospitalización. Un dato muy relevante es que de las hospitalizaciones que estamos teniendo en este momento, que estamos en 13 por 100.000 más o menos en gripe, ¿no?
la mayoría de ellas son en personas mayores de 80 años, de las cuales la mitad no se han vacunado. Claro. No se han vacunado. Eso sí que es inadmisible. Es un 55% de no vacunados mayores de 80 años. Esa población tenía que estar toda vacunada. Y no están vacunados. También hacemos ese llamamiento a la población mayor de 80 años que sí o sí tienen que estar vacunados, porque al final son los que acaban en un hospital, en una situación complicada y seguramente incluso podría causarles hasta la muerte. Personas que con 80 años, que ahora que la esperanza de vida ha aumentado, que a lo mejor podrían tener otros 14 o 15 años más de vida. Vamos con la sintomatología. Decimos que los síntomas se mezclarían también. Si yo estoy teniendo la gripe A, también estoy teniendo síntomas similares al COVID. Insisto en lo de los test, porque es verdad que nos estamos volviendo un poquito locos con los test. A ver, los test a veces tú te los haces y ahí no sale nada. Claro, y a lo mejor está con la gripe. Claro, pero vamos a... Sí, pero yo no sé, solo una cuestión, que ahora es una pregunta también que hago yo. No, por ejemplo, como yo vengo de la Comunidad de Madrid, en este momento ya en atención primaria están utilizando test que permite diferenciar si tienes infección por gripe, A o B, el triplete y COVID, ¿no? Pero que a veces no sale también me imagino que en Castilla-La Mancha también es así. Sí, aquí se están utilizando el triple test que incluye el virus respiratorio sincitial. O sea, gripe, coronavirus y el virus respiratorio sincitial. Son de venta libre en farmacias, no son excesivamente caros. En los centros de salud y sanitarios se está haciendo incluso tampoco por defecto, salvo en pacientes que efectivamente, pacientes de riesgo, que hablaremos cuáles son, y pacientes más vulnerables a la hora de experimentar complicaciones graves al tener estos virus, pero sí es cierto que fácilmente. Es cierto que el COVID, ¿no? Tiene un periodo de incubación a lo mejor más largo que la gripe, después del contacto con una persona infectada, entre 2 y incluso 10 días, 14 días. La gripe a lo mejor al cuarto o quinto día puede positivizar, pero es cierto que se dan casos donde se hacen el test, no son positivos y al cabo de unos días te van a la consulta diciendo es que me lo volví a repetir y efectivamente es positivo. Bueno, ahí está. Bueno, pero que tampoco nos volvamos locos, no nos sale... No pasa nada y... No nos sale positivo, a lo mejor tenemos la gripe, porque tenemos los síntomas, tenemos la gripe. Exacto. La misma gripe de 2016, 17 y 18. Que son fiebres más altas. Exactamente. Sí, tenemos la misma gripe que tenemos que tratar y controlar antes de tener una sintomatología más grave para ir al hospital. ¿Qué pasa? Que también a veces esos virus vienen con una bacteria. Eso también puede pasar. Que yo muchas veces digo, Dios mío, pues ¿cuánto dura el virus? Y me dice muchas veces el pediatra, bueno, es que hay otro virus o se ha mezclado con otra historia. Es muy frecuente a veces las sobreinfecciones bacterianas cuando hay este tipo de infecciones víricas. Cuando tenemos gripe, COVID o bronquiolitis en el caso de los niños, o infección por VRS, por virus respiratorio sincitial, es muy frecuente la sobreinfección bacteriana, habitualmente por una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae. La ventaja es que para Streptococcus pneumoniae tenemos una vacuna muy eficaz que se puede administrar en cualquier momento del año, no tiene que ser en el octubre, noviembre, sino que se puede poner en cualquier momento del año y que además está indicada en todas las personas que tienen enfermedades crónicas que de alguna manera tienen mayor riesgo de que estas infecciones víricas se compliquen con una infección por Y también bacterias. hay un test, que también hay un test del estreptococo, que sobre todo para los niños es una de las pruebas más efectivas que se suele hacer en consulta y que te permite saber si ese niño pues tiene una infección a lo mejor de vías respiratorias altas, vírica o bacteriana, y se pone un antibiótico y no habría más problema. Estos son lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Esto de momento va a continuar. ¿Vamos a estar hasta marzo con picos de gripe subiendo y bajando, Ángel? Habitualmente, de virus gripales, tú lo has dicho antes, tenemos el A y el B, ¿no? Y es verdad que habitualmente siempre la epidemia estacional empieza con el virus A, que ahora estamos con la A. Ahora estamos con el virus A, pero muy posiblemente siempre cuando pensamos que ya está bajando todo y tal y cual, a mediados de febrero suele aparecer un pico que suele ser por el virus B. Y a veces nos asustamos. ¿Qué diferencia hay entre el B y el A? ¿Entre la gripe A y la gripe B? Hay poca diferencia entre ellos. Es verdad, el nombre que le hemos puesto. El nombre que le hemos puesto, bueno, tiene algunas estructuras diferentes. Pero vamos, los síntomas, que es lo que nos interesa. Los síntomas son los mismos, pero suele ser más leve. Es verdad que suele ser más leve y hay menos mortalidad. Del virus A también decir que hay dos dentro del A, ¿no? Que llamamos H1N1, que aquel que tuvimos en el año 2009 cuando hubo una pandemia, etcétera, etcétera. Pero agresivo. Al que estamos más habituados a tener y tenemos más inmunidad poblacional frente a ese virus, y tenemos otro que le llamamos H3N2, que es más grave, suele ser más grave. Lo digo porque ahora
posiblemente estén circulando. Están circulando esos los dos, ¿no? Pero que es importante también que insistamos a la población que esas vacunas que nos hemos puesto de la gripe ya llevan esa carga, ¿verdad?, de estos dos. Y que las personas que estén vacunadas van a estar más protegidas. Eso es indudable. Y evitamos la mayoría de las hospitalizaciones y de muertes. Hospitalizaciones y muertes. Por eso es tan importante, insistimos, en vacunarnos. Decía la doctora Rosa María, ¿vamos a hablar de los grupos más de riesgo? Sí. Vamos a recordar, los contamos siempre, pero vamos a recordar quién está todavía a tiempo de vacunarse, que tenemos hasta el 23 de marzo. Fíjate que nos quedan todavía 2 meses y pico. Grupos de riesgo y, como hemos dicho, más vulnerables y susceptibles a tener complicaciones, pues son las personas mayores, pacientes inmunodeprimidos, patologías oncológicas, etcétera, pero pacientes inmunodeprimidos en general, embarazadas y pacientes con patologías crónicas, condiciones crónicas, tipo diabetes, patología cardiovascular, patología pulmonar. Esos pacientes sí hay que tener mucho cuidado y especial cuidado, tanto en que se cuiden como en que se vacunen, como en cuidarlos con el uso que hemos dicho ya de las mascarillas, porque efectivamente el tema de la vacunación, incluso la vacunación en nido, cuando hay, que se llama así precisamente en un ámbito, en un círculo familiar, cuando hay una persona susceptible de esta patología, pues le vamos a cuidar y nos vamos a cuidar nosotros. Y ahora que hablar del nido, deberíamos ser también responsables, igual que sí debemos de serlo, y vosotros me ha dado la sensación que sí que sois partidarios de esa autobaja que nosotros mismos, totalmente, como profesionales de la sanidad, tanto nuestro epidemiólogo como nuestra doctora médica de familia, consideran que eso quitaría también la saturación del sistema sanitario. O sea, ahora mismo está un poquito... Claro. La situación ahora mismo es que las responsabilidades administrativas que tenemos y adquirimos cada vez más los médicos de familia, está claro que con esto aliviaría muchísimo más nuestro acto y daría paso a poder hacer acto médico como tal y ver otro tipo de pacientes con patología médica, no burocracia administrativa. O sea, eso es algo que nuestras sociedades apoyan y que ya en el resto de países europeos, en muchos países europeos, ya se está haciendo como tal. O sea, ya es ámbito conocido, ¿no? Un médico asistencial como es ella y demás, y lo haga alguien que no tiene esa tarea asistencial. Los médicos de medicina familiar y comunitaria están para atender a los pacientes, no para tareas administrativas de este tipo, ¿no? Dejémosle el tiempo, el poquito tiempo que tienen por consulta para que atiendan a los pacientes. Eso es algo que yo creo que hay que reivindicar, y es una petición que hacemos del equipo profesional, nuestro epidemiólogo y nuestra médica de familia. Porque te voy a decir una cosa, ayer hablábamos en nuestra mesa de actualidad de este tema y los compañeros periodistas decían, no, porque la picaresca está en todos sitios. Yo puedo ir a tu consulta mañana y me hago la pícara y te aseguro que te piensas que estoy malísima. Si quiero. Te estoy haciendo perder el tiempo, me puedes ocultar, pero bueno, a lo mejor pues estoy empezando y yo puedo decir que mala estoy, me duele el cuello, me duele no sé qué, no sé cuántos, y me voy de allí con mi baja. O sea, que ahí hablamos de la declaración responsable. Yo creo que estamos hablando de algo más allá de lo que es la picaresca. El que quiere, doctora, hacer las cosas bien, las va a hacer bien, por teléfono o yendo a una consulta. Así que yo creo que vamos a confiar en que las personas somos lo suficientemente responsables para saber lo que tenemos que hacer. Porque al final lo que estamos haciendo esto es como cuando donas sangre y te salvas 3 vidas. Es que estás salvando vidas. Porque si tú estás evitando ir al médico de cabecera a que te haga la baja y está permitiendo a ese médico ver a un paciente que a lo mejor necesita una asistencia por tu parte de más tiempo. Que estamos haciendo algo muy importante por nosotros mismos y por nuestra sociedad en la que vivimos. A ver, yo siempre digo, ¿no? O sea, hay que ser responsables con nuestra bienestar, con nuestra salud y, por supuesto, en ello va implícito que tengamos nuestros derechos en cuanto a las medidas a tomar, que nos atienda un médico, el ir a un centro sanitario, ponernos mascarillas, pero también consecuentes con que una fiebre de aparición brusca de 24, 48 horas, que cede con antitérmicos, una tos que no lleva implícita una dificultad respiratoria, que nos ahoguemos, el acudir a urgencia en esos casos, eso es colapso. Eso es sobresaturación. Totalmente. Y además evitar que pacientes que efectivamente, como hemos dicho, que lo necesitan con complicaciones graves, ¿vale?, sean atendidos más tarde y además no peor, porque está claro que los pero bueno, al final si está saturado... esté saturado. Entonces yo creo que hay que ser consecuentes. Eso sí, ante la duda, por supuesto, acudir a un centro médico y nunca esperar hasta el último momento. Es que
aparecen esos síntomas, dos tipos de personas. Hay gente que apura tanto que llega muerta a los hospitales, que eso tampoco puede ser. No puede ser. Eso ni una no se puede cosa permitir. ni otra. No. O sea, ni ir porque tengo un poquito de mucosidad y tos, ni ir, por Dios, cuando ya no pueden hacer nada por ti. Atendamos a los síntomas que indican ya cierto grado de complicación, o por lo menos que necesitan ser vistos. Ya no quiere decir que sea una complicación grave, pero sí ya ser vistos por un médico. Que un profesional haga un examen. Vamos a esperar 3-4 días. 3-4 días antes de ver si nuestras... Porque seguramente que, como decís vosotros siempre, que el virus tiene 3 días de subida y 3 días de bajada. Entonces, pues cuando estemos ahí en el pico, pues vamos viendo. Si hemos aprendido tanto con la pandemia. Otra cosa importante, cuando vamos a un centro de salud o vamos a un hospital, que corremos el riesgo de llevarnos más virus. Claro. O sea, es decir, nuestro sistema inmune está más débil. Eso también hay que decírselo al que va... Lo primero que hace. Sí. Hombre, habitualmente cuando vamos es porque nuestro sistema inmunológico no está funcionando adecuadamente bien y está, digamos, es más vulnerable a una serie de riesgos, ¿no? Y por eso vamos, si no, no vamos, es obvio, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro para ir protegidos. Yo recientemente, a raíz un poco del debate que había del uso obligatorio, ¿no?, de las mascarillas. ¿A ti qué te parecía? ¿Obligatorio? ¿Recomendable? Muy recomendable. Muy recomendable. Muy recomendable. Quizás pero no obligatorio. Pues yo creo que tenemos que ir apelando a la responsabilidad de la población. Totalmente. A la responsabilidad de la población y a normalizar el uso de la mascarilla, que no veamos raro de que alguien vaya con una mascarilla por la calle. Sí. Y que también se convierta en algo como un respeto. Si yo, por ejemplo, estoy viendo que una persona, yo estoy fumando, yo ahora no fumo, pero cuando fumaba, pues yo sabía perfectamente, no me voy a poner a fumar en tu cara. Pues si yo estoy viendo que una persona se pone la mascarilla, o voy, por ejemplo, ayer me pasó que tuve que ir con mi padre al podólogo y la podóloga llevaba puesta su mascarilla, pues yo a mi padre le dije, pues ponte la mascarilla, papá, es una manera de respeto, que yo creo que entre nosotros mismos. Claro, es que lo que estamos haciendo, poniéndonos esa mascarilla, dependiendo del tipo de mascarilla que sea, pues puesto para las quirúrgicas habituales, es que estamos protegiendo al de delante. Exacto. Nosotros no nos protegemos. La única manera de que tú me protejas a mí es poniéndotela tú. Entonces, esto es bidireccional. Y es lo que hemos hablado. O sea, yo creo que hay que verlo como algo natural. Yo estoy acatarrada, me pongo la mascarilla, no pasa nada. Llevarla y cuando acabe mi catarro me la quito. Y también cuidar, por eso de los centros sanitarios. Hay que cuidar a nuestros profesionales, ¿no? Que son los que... Con colegas, como decía antes, me decían que la mayoría de los pacientes que han ido a las consultas de atención primaria iban con la mascarilla. Claro. Y que si alguno no la traía, estos médicos de familia se la daban. Se la ofertábamos. Y se quedaban un poco sorprendidos y decía, tiene usted razón, me la voy a poner. Protejamos la población, unos a otros, porque al final nos protegeremos todos. Bueno, pues muchas gracias. Espero que esto haya servido un poquito ahí. Cosita, sí, dime, Ángel. Los fumadores también están incluidos. E incluidos en los grupos de riesgo. En los grupos de riesgo, es verdad. Así es que el que fume, a vacunarse. Que todavía muy buena puntualización. Ángel Gil de Miguel, muchísimas gracias, como siempre, epidemiólogo, por estar con nosotros aquí, poner siempre luz a todas esas dudas que tenemos. Rosa, encantada de conocerte. Ya tienes aquí una casa para venir a contarnos todo lo que quieras. Rosa María, de la Cueva Médico, especialista en medicina familiar en el Hospital Quirón de Toledo. Muchas gracias. Os invito a nuestra crónica social.